bien, hermanos, ya nuestro hermano Mario leyó el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero antes de entrar al texto como tal y estudiar el texto que vamos a estudiar hoy, yo quiero que nosotros hagamos como un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahorita. Y si nosotros podemos hacer una conclusión, por decirlo así, de lo que Pablo ha hecho hasta ahora, él ha hecho énfasis o sumo énfasis en dos cosas en el estudio de Romanos. La primera es que Dios ha mostrado claramente al ser humano, ¿verdad? Él se ha mostrado claramente al ser humano. ¿A través de qué? A través de la creación. Eso lo vemos en el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1, desde el 18 en adelante, Él se ha mostrado claramente, dice Pablo, que ha mostrado su eterno poder y su divinidad. Su eterno poder y su... No ha sido así un poquito que Dios se mostró, no, Él se mostró claramente. Y no solamente eso, sino que también Dios nos ha capacitado internamente para que nosotros, cuando veamos la creación, podamos ver que esa creación muestra que hay un creador. ¿Ok? Eso es lo que nos ha estado enseñando el apóstol Pablo. Pero el hombre, en vez de caer rendidos ante ese Dios que se muestra a través de la creación, hace totalmente lo contrario. Ese hombre, en vez de darle la gloria a Dios, ese hombre glorifica a la creación antes que al creador. En otras palabras, el hombre quiere ser Dios. Y toda la fama, toda la gloria, toda la adoración que Dios merece, la quiere para Él mismo. Y por eso no se postra, no se humilla delante de Dios. Pero como consecuencia de ese pecado, de no quererse humillar delante de Dios y postrar y glorificar a Dios, Dios da consecuencias. Dice el versículo 18 que Dios revela su ira desde el cielo. Actualmente revela su ira desde el cielo. Y lo que hace Dios, o la forma en que Dios revela su ira, es que Dios deja al hombre que se revuelque en su pecado. Él se quita del medio y dice, bueno, tú quieres pecar, no me quieres adorar a mí, anda y revuélcate en tu pecado, ¿no? Y desde el versículo 18, capítulo 1, 18 al 32, vemos una lista grande de pecados en los que el hombre puede estar revolcándose. Ojo, no en contra de su voluntad. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él ama. No ama a Dios. Él ama su pecado. Pero alguien puede estarse preguntando, el apóstol Pablo en su línea de pensamiento después dice, alguien puede estarse preguntando, pero definitivamente eso no es conmigo. Eso no es conmigo porque yo soy un buen padre. Yo soy una buena madre. Yo soy un buen esposo y yo trabajo bien. ¿Verdad? Yo soy moralmente hablando alguien bueno. Bueno, Pablo, en su línea de argumentación, demuestra contundentemente que tampoco las personas que se creen buenas son buenas. Porque ellos también han cometido todos estos tipos de pecados que viene mencionando el apóstol Pablo. De hecho, un solo pecado es suficiente para quebrantar toda la ley. Nos lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 20. ¿Verdad? Entonces, tampoco, si tú te crees que eres una buena persona, déjame decirte que lo que demuestra la Biblia es que no es correcto. No es verdad. Pero, ¿qué hay de los judíos? ¿Verdad? Si seguimos la línea de pensamiento, ahora Pablo va a hablar de los judíos. ¿Qué hay de ellos? El pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo al que Dios le dio la circuncisión y que le dio la ley, ellos tenían el beneficio de tener la ley en sus manos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos también van a ser juzgados. Ellos también son merecedores de esta ira. Y Pablo responde con un rotundo sí. También van a ser juzgados. El hecho de que ellos tengan la ley, que tengan la circuncisión, no los exime del castigo que ellos merecen por pecar contra Dios. Ahora, ellos se jactaban, hermanos, porque pensaban que al tener la ley y al tener la circuncisión, eso era como un seguro de vida eterna que los eximía del juicio de Dios. Y Pablo dice, no, ustedes también
No importa que sean judíos, no importa que hayan nacido en Israel, ustedes también son dignos, merecedores del castigo de Dios. Y como un gran resumen y como una estocada final, llegamos al capítulo 3 de la epístola, donde Pablo da su veredicto final en contra de todo el ser humano. Y él dice allí en el capítulo 3, versículo 9, que pues somos nosotros, es decir, nosotros los judíos, mejores que ellos, los gentiles. Y la respuesta de Pablo es: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Todos. Y sigue diciendo Pablo, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Todos los seres humanos están en la misma condición delante de Dios. Toda la raza humana, hermanos. Toda la raza humana. Tanto judíos como gentiles, que eso englobaba toda la raza humana en ese momento. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, lo segundo que hace Pablo allí es decir que entonces hay alguna jactancia. A nosotros que hemos creído en el Evangelio, ¿hay alguna jactancia? Esa es la pregunta que hace Pablo allí. ¿Hay alguna jactancia en el versículo 21? De hecho, no, dice Pablo, no hay ninguna jactancia. ¿Sabe por qué? Porque toda la salvación depende de Dios. Ni tú, si eres creyente, ni yo hicimos absolutamente nada para poder salvarnos. Toda la salvación depende de Dios. Por eso la conclusión del Evangelio de Pablo la podemos ver en el capítulo 3, versículo 28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Sin obras de la ley. Hoy yo les voy a pedir que ustedes me sigan con sus Biblias. Lamentablemente, por un error técnico, no tenemos la pantalla. Estoy usándola yo aquí. Entonces, síganme con su Biblia. El capítulo 3, versículo 18, en la conclusión del apóstol Pablo nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado, y eso significa declarado justo, declarado inocente delante del tribunal de Dios, por fe, sin las obras de la ley. Las obras de la ley no pueden hacer nada para salvar. Eso es lo que está diciendo. Somos declarados justos por fe, para que sea por gracia, sin las obras de la ley. Así que Dios mismo, hermanos, provee la única salida de salvación al ser humano. Y esa salida es Cristo. Cristo es el único que tiene la justicia que tú y que yo no tenemos, y que es la única justicia que nos permite entrar en la presencia de Dios. Y por la fe nosotros podemos obtener esa justicia. Y entonces poder entrar en la presencia de Dios. Si quieres ser salvo, tienes que depender 100% de Dios y 0% de ti. Es decir, no debes confiar en tus buenas obras para salvarte. Porque ya vimos que no hay bueno ni siquiera uno. Ni siquiera uno. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. Versículo 27. ¿Tenemos algo de qué jactarnos por nuestra salvación? No. De hecho, no es nuestra salvación, es la salvación que Dios nos dio por pura gracia. Y hace 15 días vimos justamente esta pregunta de una forma resumida, como forma de introducción, desde el versículo 27 hasta el final del capítulo 3. Pero la semana pasada vimos esto mismo de una forma más expandida, ¿verdad? Una forma más expandida. Pablo usa el ejemplo de Abraham y de David, dos de los personajes más conocidos por los judíos del Antiguo Testamento.
Abraham, nada más y nada menos que el padre de la nación judía, a quien fue hecha la promesa, y que a través de él empezó la circuncisión, donde eran añadidos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, usa ese ejemplo, el ejemplo de Abraham, pero también usa el ejemplo del rey David, el rey más excelso, por decirlo así, que ha tenido Israel. Y menciona que tanto Abraham como David fueron justificados por la fe sin las obras de la ley. Ese es el resumen del apóstol Pablo. Así que la salvación siempre ha sido por la fe, aparte de las obras de la ley. Lo que está diciendo Pablo aquí es: esta doctrina, esta enseñanza que yo les estoy trayendo a ustedes, iglesia de Roma, esa enseñanza no es nueva. Desde la antigüedad ha sido así. Desde la antigüedad ha sido así. Y aquí está el ejemplo de Abraham y está el ejemplo de David. Pero también, la semana pasada vimos que la justificación por la fe sola es algo universal. No es algo que es solamente un beneficio para el pueblo judío, sino para todos los que creen. Para todos los que creen. Es decir, para judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces, así hicimos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y la semana pasada dábamos 3 tips. No sé si ustedes lo recuerdan, para nosotros aprender de una manera más eficaz. Yo espero que ustedes lo hayan anotado. Si no, lo vamos a repetir hoy otra vez. El primero, ¿cuál es? La repetición. El segundo, la repetición. Y el tercero es la repetición. Anótenlos. Y eso es lo que ha estado haciendo Pablo con la justificación por la fe sola. Y hoy otra vez nos va a seguir repitiendo el mismo tema. Porque es a través de la repetición que nosotros aprendemos. Entonces, el apóstol Pablo continúa con el tema de la justificación por la fe sola. Hoy veremos la continuación de la enseñanza que empezamos la semana pasada, la justificación por la fe sola, la segunda parte, ¿ok? Eso es lo que veremos hoy. Pero Pablo ahora quiere mostrarnos de qué tipo de fe es que nosotros estamos hablando. Así que él va a hacer un contraste, ¿ok? Va a hacer un contraste entre la ley y la fe, para mostrarnos que a través del ejemplo de Abraham, una vez más, el ejemplo de Abraham, que Dios no justifica al que se esfuerza. Dios no justifica que se esfuerce en guardar la ley, sino a todo aquel que cree en su promesa. En su promesa de salvación. Y eso quiere decir todo aquel que cree en Cristo. ¿Ok? Así que vayamos al primer punto. Y hoy voy a ir un poquito más lento, no tenemos la pantalla. Así que nuestro primer encabezado, nuestro primer punto es: Abraham no fue justificado por la obediencia a la ley, sino por la fe. Ese es nuestro primer punto. Lo repito: Abraham no fue justificado por la obediencia a la ley, sino por la fe. Miren lo que dice el versículo 13. Dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Y una vez más, hermanos, la cronología es importante. Recuerden, la semana pasada lo veíamos. Los judíos decían: es que nuestro padre Abraham fue circuncidado y eso fue lo que hizo que nosotros tengamos este beneficio también. Y el argumento de Pablo es: la cronología es importante. Ya va. ¿Cuándo fue circuncidado Abraham? Después. Primero fue justificado por la fe y después fue circuncidado. Entonces él no fue primero circuncidado y después creyó. No. ¿Ven? Y aquí la cronología también es importante. Hermanos, la promesa que Dios le dio a Abraham no podía depender de la obediencia de la ley por una sencilla razón. ¿Saben cuál es? La ley no existía.
La ley no existía, la ley llegó 430 años después de Abraham. Entonces, era imposible que las personas fuesen justificadas por la obediencia de la ley. Ese es el argumento de Pablo. Esa promesa no dependía del cumplimiento de la ley como pensaban los judíos. Hermanos, en los tiempos de Cristo habían judíos que enseñaban esto. Y Pablo lo que le está diciendo aquí es, ustedes no leían su Antiguo Testamento. Ustedes no leían el Antiguo Testamento, la ley vino mucho tiempo después. Lo que Pablo está diciendo aquí, ¿cómo ustedes pueden pensar que Abraham fue justificado por la obediencia de la ley cuando la ley no existía? Eso es totalmente descabellado. La ley no existía cuando Abraham fue justificado. El mismo argumento de Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y dice Pablo, no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. ¿Ven el argumento? Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. La ley vino después. Si nosotros somos salvos por la obediencia de la ley, entonces eso eliminaría la promesa. La promesa no tendría ningún tipo de valor. ¿Ven? Por eso Pablo en el versículo 14 nos dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No sirve de nada la promesa, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y voy a traerle una ilustración para que podamos entender mejor esto. Y se la quiero dar primeramente a los niños, porque yo espero, ¿verdad?, que si la entienden los niños, los que no somos tan niños también la vamos a entender. Así que niños, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Niños, imagínense que su papá les dice, les voy a prometer que en Navidad les voy a regalar el juguete favorito de ustedes. ¿Ok? Entonces el niño dice, sí, yo te prometo que el 25 vas a tener tu regalo. Ok, el 25 de diciembre. Entonces, tú le preguntas, llega el 25 de diciembre y no ves ningún regalo. Y tú le preguntas a tu papá, ¿qué pasó con el regalo? ¿Dónde está mi juguete? Y tu papá te responde, lo siento, pero es que no sacaste buenas calificaciones en los exámenes. Y el niño le dice, papá, pero si tú me hubieses dicho que el regalo me lo ibas a dar por sacar buenas calificaciones en los exámenes, entonces yo me hubiese esforzado, ¿verdad? Eso es la ley. Eso es lo que hace la ley. Pero eso no fue lo que tú me dijiste. Tú me prometiste que me ibas a regalar mi juguete favorito para Navidad. Yo no sabía nada de calificaciones. Tú hiciste una promesa y esa promesa depende de tu palabra. Eso fue lo que tú me prometiste, ¿no? Niños, hermanos y amigos, esto es precisamente lo que está enseñando Pablo aquí. Esto es precisamente lo que está enseñando Pablo aquí. Si es por la obediencia de la ley, entonces se anula la promesa. ¿Ven? Lo que Dios dijo a Abraham se anula porque eso no sirve de nada. Es por la obediencia de la ley. Eso es lo que está diciendo. Ahora, no solo eso, si el cumplimiento de la promesa depende de nuestra obediencia, estamos en serios problemas. ¿Saben por qué? Porque nadie puede obedecer perfecta y completamente la ley. Nadie. Entonces, todos vamos camino al infierno y sin ningún tipo de salvación. ¿Ven? Estamos en serios problemas si fuese así. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, no fue dada para salvar. La ley fue dada para condenar. Eso es lo que nos dice el versículo 15. Miren en nuestro texto. Dice, porque la ley produce ira.
¿Ven? La ira de Dios, se está refiriendo Pablo aquí, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y Pablo ahora nos va a ayudar a entender un poco la diferencia entre el pecado y la transgresión. Cuando una persona viola la ley sin saberlo, acuérdense, en los tiempos de Abraham no había ley, ¿verdad? Pero ellos pecaban, ¿ok? Ellos pecaban delante de Dios. Es pecado, pero no es transgresión, porque la transgresión es cuando hay una ley y tú sabes que hay una ley y aún así transgredes la ley. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Bueno, lo dice para demostrar que los judíos, hermanos, son culpables porque ellos sí conocían la ley y aún así la violaban. Los judíos conocían la ley y aún así la violaban. Pablo les está diciendo, no piensen que porque ustedes son judíos se van a salvar por su nacionalidad. ¿Bien? No, no es eso. Ustedes son doblemente culpables porque ustedes saben que son pecadores, pero también son transgresores. Porque ustedes, conociendo la ley, aún así ustedes quebrantan, ustedes transgreden esa ley. Y la ley no produce salvación, la ley produce condenación, produce ira. No puede haber entonces, hermanos, otra forma para salvarse que no sea recibir por medio de la fe como un regalo, como algo gratuito, la justicia que Dios ofrece en el Evangelio. Versículo 16 de nuestro texto, de nuestro pasaje. Por eso es por fe. ¿Ven? No por la obediencia a la ley, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Esto es la posteridad de Abraham, no solo a los que son de la ley, sino a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones. Y hermanos, esto es realmente algo hermoso, realmente algo precioso. Pablo nos dice que tiene que ser por fe para que sea por gracia. Si no es por fe, entonces es por obras. ¿Ven? Y eso es importante. En esto radica el Evangelio. Y acuérdense, hermanos, la gracia excluye cualquier tipo de méritos. Y la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Nosotros somos como indigentes en la calle. ¿El indigente qué hace? El indigente está ahí tirado en el piso y él solamente extiende su mano. Pero no depende de él. Depende si alguien en su gracia, en su misericordia, le da un billete o le da unas monedas a esa persona. Y entonces ahora esa persona recibe por gracia lo que él no merece. Algo que alguien ya trabajó. ¿Ven? Él no hace absolutamente nada. Él solamente por fe extiende la mano esperando que alguien le ayude. Bueno, eso es lo que es la gracia. No hay ningún tipo de méritos allí. Y si alguien le da a ese indigente 500 pesos, él no lo trabajó. Se lo regalaron y él solamente lo recibió. Eso es la fe, hermanos. Eso es la fe. Y por eso tiene que ser por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Tiene que ser por fe y por gracia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Para que la promesa sea segura. Versículo 16. Miren, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme. Firme. O sea, no dependa ni de ti ni de mí. Y hermanos, de verdad, esto es algo que nosotros debemos estar agradecidos al Señor. Porque no perdemos la salvación. La salvación no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo mayormente se le llaman las doctrinas? Las doctrinas de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no depende en nada de nosotros.
Pero hay algunas personas y algunos hasta buenos cristianos que lamentablemente no creen, o mejor dicho, lamentablemente creen que la salvación se pierde. Dependen de ellos, ¿no? Entonces ellos viven atemorizados porque según lo que yo hago pierdo la salvación, y si no hago también pierdo la salvación. Y entonces hoy sí me levanté orando y leyendo la Biblia, entonces ya me siento seguro de mi salvación, pero cualquier cosita ya perdí mi salvación. Y no, lo que está diciendo Pablo aquí es que es por fe, para que sea por gracia, y la promesa es firme. Porque no depende ni de ti ni de mí. Es firme la promesa, es firme la promesa. La salvación no se puede perder. La salvación no se puede perder. Como es por gracia y no por obras, ningún creyente dejará de alcanzar lo que se le prometió. Ningún creyente dejará de alcanzar lo que se le prometió. Nuestro Dios es un Dios confiable. Nuestro Dios es un Dios confiable, hermanos. Ahora sí me convencieron un poquito más. Hermanos, de verdad, toda la enseñanza de hoy se basa en esto. Si nosotros no creemos que nuestro Dios es un Dios fiel y un Dios que cumple lo que promete, nosotros no vamos a estar perdidos. Vamos a estar confiando de nosotros, hermanos. Vamos a estar confiando de nosotros. No tiene que ver con nuestra nacionalidad, no tiene que ver con si tú oras, si tú no oras, si tú lees la Biblia, si tú no lees la Biblia, si tú vienes a congregarte, si tú no vienes a congregarte, y todas esas cosas tiene que hacerlo un creyente, pero no es por eso que tú eres salvo. No es por eso que tú eres salvo. Ahora, la gracia se le da a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15? Que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y esa descendencia ha sido tan numerosa, hermanos, así como la arena del mar y las estrellas del cielo, porque incluye gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Vean el versículo 13. Búsquenlo allí en sus Biblias, hermanos, porque este versículo es impactante. ¿Qué dice allí el versículo 13? Abraham fue hecho heredero de Canaán. Abraham fue hecho heredero de un pedazo de tierra nada más, allí en Palestina. No, dice Abraham fue hecho heredero del mundo. Del mundo. ¿Ven? No es un pedazo de tierra, no es solamente los que nacen en Israel, hermanos. No es para ellos solamente. Dice Abraham fue hecho heredero del mundo, así que ahí estamos incluidos nosotros. Nosotros los gentiles, venezolanos, mexicanos, estadounidenses, de Mozambique, de donde sea, hermano. Si usted ha creído por la fe en Cristo, usted está incluido en esa promesa. Lo lamentable, hermano, es que todavía hay gente que va a Israel y cree que cuando pisa la tierra de Israel va a caer sobre ellos una bendición especial. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Cristo lo dijo en otras palabras, ya no depende si yo adoro en este monte o adoro en Jerusalén. ¿Y saben por qué, hermano? Porque la verdadera tierra prometida es Cristo. El verdadero templo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya cuando estemos en el cielo ya no habrá un templo, porque estaremos con el templo, que es nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás en Cristo, tú tienes la bendición de Dios, aunque estés en cualquier país del mundo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Abraham no es solo padre de los judíos, sino, dice el texto, el cual es padre de todos nosotros. ¿Y quiénes son esos todos nosotros allí? Todos los que creen en Cristo. Todos los que creen en Cristo. Así que la promesa no se obtiene por guardar la ley, sino por fe. ¿Y de qué clase de fe está hablando Pablo aquí? ¿Cuál es la naturaleza de esa fe por la cual nosotros somos justificados? Bueno, ese es nuestro segundo encabezado. La característica de la fe verdadera.
la característica de la fe verdadera. Y hay básicamente en nuestro texto, hablo específicamente de nuestro texto, dos características que debe tener la fe verdadera. La primera es, esa fe descansa en la confiabilidad de Dios y no en nuestras circunstancias. Lo repito. La primera característica es que esa fe descansa en la confiabilidad de Dios y no en nuestras circunstancias. No sé si has escuchado a personas que dicen que los cristianos creemos en algo irracional. La fe del cristiano es algo irracional. Pero hermanos, la fe del cristiano no es irracional. La fe del cristiano no es una especie de fantasía mental, un cuento de hadas, así como Narnia. O sea, no es así, hermanos. El cristiano no cree en algo irracional. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la fe verdadera no es irracional, porque es completamente razonable confiar en alguien que es confiable. Repito, la fe verdadera no tiene nada de irracional porque es completamente razonable confiar en alguien confiable. Y yo sé que parece un trabalenguas, pero es la verdad, hermanos. Nosotros confiamos en algo confiable. La palabra de Dios es confiable. Por eso cuando veíamos la sola escritura, estamos celebrando la reforma, era justamente por eso. La sola escritura es confiable, hermanos. Es confiable. Miren lo que dice el versículo 17. ¿A dónde va Pablo? Como está escrito. Como está escrito, ¿en dónde? En la escritura. Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existiesen como si existieran. Hermanos, Dios de la nada, por el poder de su palabra, trajo cosas a la existencia. Y ¿sabes qué, hermano? Y esto es lamentable. Nosotros pensamos que este libro que nosotros tenemos en nuestras manos hoy no tiene ese poder. Los cristianos no creemos eso. Y hermanos, este libro tiene el poder para traer de las cosas que no existiesen como si existiesen, para dar vida donde no hay vida. Por lo menos uno entendió. Versículo 18. Él creyó, escuchen esto, en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser el padre de muchas naciones, no nada más de Israel, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y miren el 19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Hermanos, Abraham tenía casi 100 años y Sara tenía casi 90 años y aparte era estéril. Pero Dios prometió hacer de ellos una gran nación. ¿Y saben qué? Abraham creyó. Porque no dependía de él, dependía del poder de Dios y de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. De la promesa de Dios. Abraham sabía que humanamente hablando era algo imposible. Era imposible que llegara a suceder. Como siempre comento, ¿no? Cuando ya había sucedido eso y ya Sara estaba embarazada, ¿verdad? Iba llegando allí a la parte donde iban a dar a luz y le decían, ella es la abuela, no, ella es la madre. Ah, ok. Era algo imposible de creer, humanamente hablando, hermano.
Abraham, dice el texto, él observó su condición física, ya tenía 100 años, casi 100 años, y me lo imagino viendo a Sara. ¡Wow! De hecho, cuando Sara oyó al ángel del Señor diciendo la promesa, ¿qué hizo? Se rió, hermano, por eso se llama Isaac. Significa el que se ríe. Porque humanamente hablando sería algo imposible. Pero eso, hermanos, no lo hizo debilitarse en su fe. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Abraham no confiaba en las circunstancias. Él confiaba en el poder y fidelidad de Dios. Lo lamentable, hermanos, lo lamentable es que nosotros muchas veces sí confiamos o ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Lamentablemente, hermanos, nosotros no tenemos el dinero, tenemos deudas y nos estresamos y estamos... Hermanos, en Mateo capítulo 6 nos dice, en Mateo capítulo 6 se nos dice que los pájaros de los pájaros del campo, ellos no andan estresados. Ellos nos dicen, ¿y ahora dónde? Y caen en depresión y caen en ansiedad. No, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos están confiados en que su Padre le va a proveer. ¿Cuánto más nosotros, hombres de poca fe? Dice el Señor. Pero nosotros no confiamos en la palabra de Dios. Nosotros no confiamos en las promesas de Dios. Nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. Y cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, como somos tan débiles y debiluchos, y diminutos, mejor dicho, entonces nosotros no podemos hacer nada. Y por eso nos estresamos, por eso nos agobiamos, por eso no podemos dormir, por eso tenemos insomnio, que es lo mismo, por eso no, ¿ven? Porque no descansamos en el poder y fidelidad de la promesa de Dios. Es así, hermanos, lamentablemente es así. Es importante también aclarar que esto no quiere decir, lo que va diciendo el texto, que Abraham nunca tuviera un momento de debilidad o de duda, porque sí los tuvo. De hecho, la promesa fue dada en Génesis 15, en Génesis 16, a Sara se le ocurre una grandiosa idea. Mira, y si no será que nosotros interpretamos mal esa promesa de Dios, ¿qué tal si tú te acuestas con Agar para que se cumpla la promesa? ¿Qué hizo Sara? ¿Qué hizo Abraham, que era el responsable? Confiaron en sus fuerzas, no en la promesa de Dios. Pero lo que sí hizo Abraham, fue que nunca permitió que esa duda lo llevara de vuelta completamente a la incredulidad. Abraham tuvo una fe inquebrantable en que Dios cumpliría su promesa, aunque tuvo que esperar 20 años, hermanos. 20 años. Y nosotros oramos hoy por trabajo y no nos da la siguiente semana y Señor, ¿y qué voy a comer? Señor, ¿y qué lo voy a...? Hermanos, 20 años. Y él estuvo confiado, aunque titubeó, pero estuvo confiado en que Dios cumpliría su promesa. Y eso fortaleció la fe de Abraham y le dio gloria a Dios. Eso es lo que dice allí el texto. Cuando Abraham comparó la promesa de Dios, el poder, la fidelidad de Dios, y vio su apariencia física, la de su esposa, él decidió confiar en el Dios que se lo había prometido. Y se fortaleció y le dio gloria a Dios. Hermanos, la verdadera fe glorifica a Dios en sí misma. La verdadera fe no glorifica al hombre. Miren esto. Esto fue un ejemplo que escuché. Supongamos que un niño de 4 años que no sabe nadar, ¿verdad? Está en una alberca, en una piscina, ¿verdad? Ahí en la orilla.
Y hay muchísima gente viendo. Y el padre le dice, está en lo profundo, el padre dice, lánzate que yo te voy a agarrar. Si ese niño no se lanza, el padre va a ser avergonzado porque el niño no confía en su padre. Pero si ese niño, sin dudarlo, a pesar de que esté en lo profundo y a pesar de que él no sabe nadar, se lanza, ese niño hará quedar bien a su padre delante de todos. ¿Ven? La fe, hermanos, la fe bíblica le da gloria a nuestro Padre. Cuando tú estás pasando por situaciones difíciles y decides, porque es una decisión, confiar en la promesa de Dios, tú le das gloria a Dios. Y las personas, dice Mateo capítulo 5, versículo 16, que verán nuestras obras y glorificarán a nuestro Padre. Pero cuando pasa lo contrario, hermanos, las personas van a decir, este es el cristiano. Ese es el Dios en el que tú crees. No, yo no quiero ser cristiano así como tú. ¿Dónde pues está la jactancia? Que es excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe de Abraham no le daría gloria a Abraham, sino a Dios, porque Dios es poderoso y fiel para llevar a cabo lo que Él promete. ¿Saben por qué nuestra fe le da gloria a Dios? Porque nosotros descansamos únicamente en la palabra de Dios. Y todo el mundo va a ver eso, hermanos. Y ahora, no es solo poder y fidelidad. Es que cuando nosotros confiamos en la promesa de Dios, hermanos, y esto es algo que tú tienes que entender, Dios ha decidido bendecir a sus hijos. Y todo lo que tú estás viviendo, sea bueno o sea malo, entre comillas, sea malo, Él te está bendiciendo. Él te está bendiciendo. Cuando nosotros confiamos en Dios, esa fe le da gloria a Él. Y mientras más difícil sea el cumplimiento de lo que Él promete, mayor será el despliegue de su gloria. Ahora, esto nos lleva al segundo elemento de la fe verdadera. Estamos en el primero. El segundo elemento es, esa fe descansa únicamente en la palabra de Dios. Esa fe descansa únicamente en la palabra de Dios, es decir, en lo que Dios promete o Dios prometió. Miren el versículo 21. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. La verdadera fe, hermanos, descansa en la promesa de Dios, en el carácter de Dios. Hermanos, no es creer en algo que Dios no ha prometido. No, es que yo tengo mucha fe y yo oro por ti que ahora te vas a sanar. ¿Cuándo Dios promete eso en la Biblia? Nunca. Dios nunca ha prometido sanar a todos los cristianos. Nunca. Y por eso es que esas personas oran, las personas no se sanan y Dios no lleva la gloria, porque Dios nunca ha prometido eso. Al contrario, el nombre de Dios es blasfemado por causa de esas personas, lamentablemente, hermanos. Dios nunca ha prometido eso. Así que tú estás creyendo algo que Dios nunca prometió. ¿Ven el punto aquí? Lo que Él sí ha prometido, y eso sí lo vemos en su palabra, es que Él te va a bendecir sanándote o no sanándote. Él te va a bendecir sanándote o dejándote enfermo. Él te va a bendecir. Él va a hacer que esa circunstancia difícil por la que tú estás pasando redunde para bien. ¿Y saben cuál es el mayor bien según Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30? Ser formados a la imagen de Cristo. Esa circunstancia difícil que tú estás viviendo te está bendiciendo porque te está formando a la imagen de Cristo. Te está formando a la imagen de Cristo. Y si tú crees eso, hermano, si tú de verdad crees eso, tú le estarás dando gloria a Dios. Es creer en su palabra. ¿Tú quieres tener fe? Esta fe verdadera de la que estamos hablando. ¿Tú sabes qué debes hacer?
conocer mejor a Dios. Conocer a Dios, profundizar en la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos angustiamos, nosotros vivimos con estrés porque no conocemos al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Cuando nosotros empezamos a gustar, como dice el salmista, de Dios, hermanos, nosotros vamos a saber quién es Dios y lo poderoso que es Dios, lo misericordioso que es Dios, lo justo que es Dios. Y nosotros vamos a descansar en ese conocimiento que tenemos de Dios y no en la circunstancia. Pero ¿saben por qué estamos tan angustiados? Y por qué hoy en día ha sido, por lo menos que yo he escuchado, la generación con más ansiedad. Porque hay desconocimiento de la palabra de Dios. Y confiamos en nuestras fuerzas para hacer todas las cosas. Lamentablemente, hermanos, no lees la Biblia. Y si la lees para hacer un check, nada más. Ya cumplí, listo. Y ahora que viene el trabajo. Como dijo Spurgeon, le damos nuestro vigor y nuestras fuerzas a Mamón, es decir, aclaro porque esa palabra yo sé que aquí es ofensiva, el Dios de las riquezas, y le damos nuestras migajas al Dios de la Biblia. Eso es lo que pasa, hermanos. Por eso estamos angustiados, por eso el cristiano de hoy en día no tiene fe en el Dios de la Biblia, porque no lo conoce. Y otra cosa, hermanos, otra cosa. Abraham tuvo fe en una revelación que, si se la comparamos con la revelación que nosotros tenemos, que es una revelación completa, era así en comparación con la revelación de Dios que nosotros tenemos en la Escritura. Una revelación que ya está completa. Ya no necesitamos nuevas revelaciones ni nuevas profecías. Ya está completa. Y a pesar de eso, Abraham confió en esa promesa. ¿Y por qué tú y yo no confiamos si ya tenemos la revelación entera con nosotros? Cuando nosotros, mis hermanos, cuanto más nosotros, mis hermanos, debemos confiar en la palabra de Dios, que tenemos la revelación completa, al igual que Abraham. ¿Y saben qué? Esa fe será contada, imputada, acreditada por justicia. Vamos a nuestro tercer encabezado, hermanos. La fe de Abraham y la nuestra. Así se llama el tercer encabezado. La fe de Abraham y la nuestra. Miren el versículo 23. Ya estamos terminando. Y no solo por él fue escrito que le fue contada. Wow. Versículo 24. Sino que también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, Pablo está diciendo, la historia de Abraham en el libro del Génesis únicamente no fue escrita para que nosotros sepamos cómo Dios salvó a Abraham. Está allí, hermanos, para enseñarnos que hay una conexión entre la justificación de Abraham y la justificación de todos los creyentes de cualquier época. Este texto está aquí, hermanos, para ti y está aquí para mí. Nosotros también somos justificados por creer en la promesa de Dios tal como lo hizo Abraham. Ahora, recuerden, ¿qué fue lo que Abraham creyó? En aquel momento, en Génesis, que Dios es capaz de darle vida a un muerto, y eso, ¿verdad? Darle vida a un muerto, y eso fue lo que lo salvó. Y eso es precisamente, hermanos, lo que tú y yo creemos para ser salvos. Abraham creyó que el vientre muerto de Sara podía engendrar vida por el poder de Dios, simplemente porque Él lo había prometido. Y nosotros, hermanos, creemos que por ese mismo poder, la tumba de Cristo no lo pudo retener. Su cuerpo muerto no se quedó muerto, sino que resucitó el tercer día.
y ahora está victorioso, reinando para nunca más ver muerte. ¿Ven la conexión entre Abraham y nosotros? ¿Ven la conexión? En otras palabras, Abraham creyó en que el descendiente que Dios prometió, y nosotros creemos en lo que ese descendiente de Abraham llevó a cabo al morir por nuestros pecados en la cruz y al resucitar para nuestra justificación. Hermanos, es prácticamente lo mismo. Abraham creyó hacia el futuro, o vio hacia el futuro, y nosotros vemos en la misma persona, pero hacia el pasado. Y nosotros, Abraham fue salvo por creer, y nosotros somos salvos por creer en la misma promesa de Dios, en la misma promesa de Dios. Por eso dice en el capítulo 8 de Juan, Abraham creyó en ese descendiente, o dice así Jesús, el mismo Señor Jesucristo, dice, Abraham vio mi día y se gozó. La cuestión, hermanos, es que nosotros vemos ese día y nosotros pareciera que no nos gozamos. De hecho, ahorita yo oía a algunos cantando, Cristo la tumba venció. Y, hermanos, ¿de verdad Cristo la tumba venció? O como he escuchado yo, dile que tu mente le diga a tu cuerpo que Cristo la tumba venció. Hermanos, el entender la salvación genera gozo. La palabra evangelio es buenas noticias. Y me voy a atrasar un poquito al curso de evangelismo. Veíamos que la palabra evangelio primeramente era un término militar. ¿Saben por qué? Era un término cuando dos pueblos, ¿verdad? El ejército de este pueblo se enfrentaban. Y entonces cuando uno de los dos pueblos ganaba, el pueblo que ganaba enviaba a una persona con el evangelio al pueblo, diciendo, nosotros ganamos. ¿Y el pueblo qué hizo? Nada. El pueblo, cuando recibió la noticia, el pueblo no estaba batallando. Alguien batalló por ellos. Pero cuando ellos escucharon el evangelio, ellos se gozaron. ¿Y por qué cuando tú escuchas el evangelio no saltas de tu asiento? No trae gozo. El escuchar, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación, por lo menos nos dice amén a eso.